Hola, estudiantes de Seminario Investigativo 3. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del presupuesto de los proyectos de investigación, en especial el presupuesto que ustedes deben incluir dentro de su trabajo de grado. Como ya saben, en Seminario Investigativo 3, el objetivo final de esa materia es obtener el anteproyecto de su trabajo de grado. Entonces, el orden de la agenda de la presentación pues incluirá primero la definición del presupuesto, qué se incluye o qué se entiende por el presupuesto de investigación y cómo debe ser aplicado en su trabajo de clase. Segundo, los rubros del presupuesto. Siempre hay algunos elementos que deben ser considerados, los gastos de personal, de equipo, de materiales. Bueno, en esta sección veremos qué rubros se deben tener en cuenta a la hora de plantear el presupuesto. Como tercer punto, veremos qué verifica un evaluador del presupuesto. Entonces, cuál es el objetivo o qué le van a evaluar a ustedes cuando presente su anteproyecto de grado en relación al presupuesto de su trabajo de grado. Como quinto, vamos a ver un ejemplo de unas tablas ya establecidas de un proyecto que fue presentado hace unos años, proyecto de una tesis de grado médico, tuvo una mención meritoria. Entonces, veremos cómo esos estudiantes plantearon ese presupuesto de investigación. Y por último, también es importante que conozcan ustedes cuando tengan la oportunidad de pronto de pasar un proyecto al Fondo de Investigaciones de la Universidad, FINU por sus siglas, entonces, ¿qué exigen ellos a la hora de presentar un presupuesto? Entonces, comencemos. El presupuesto, pues, primero debe incluir un cuadro con los costos del proyecto, indicando las fuentes y cuantías necesarias para cumplir con las actividades del proyecto. Se debe establecer todas las actividades y qué implica o qué costos o qué recursos necesito para poder cumplir con esas actividades. Normalmente son salidas de campo, practicar diferentes los métodos o las técnicas de investigación que necesito, si requiero hacer algún experimento, entonces qué materiales necesito, qué insumos, qué elementos. Pues en nuestra área, en la área de la computación, pues normalmente lo que necesitamos es el computador para poder hacer nuestras pruebas, de pronto hacer algunas visitas a los clientes, hacer una visita a los usuarios para obtener información. Todos esos costos deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear el presupuesto de investigación. Miremos algunos rubros. Entonces, como les decía, los rubros que se deben especificar, estos se especifican en tablas, como veremos ahorita a continuación. Esos rubros son infraestructura, entonces equipos tecnológicos que pueda uno necesitar para, para hacer su trabajo de investigación. En ocasiones se requieren equipos de laboratorio o infraestructura física especial para cumplir con un trabajo de investigación. En nuestro caso, el trabajo de grado, pues tenemos que detallar bien qué es lo que se requiere. También infraestructura tecnológica, equipos de cómputo, herramientas tecnológicas necesarias para hacer el proyecto de investigación. Por ejemplo, para un proyecto de realidad virtual, pues se debe especificar ahí los equipos tecnológicos que se requieren, como los visores de realidad virtual o visores de 3D o algunos elementos necesarios para poder realizar el proyecto de investigación. Materiales, hacer referencia a todo aquello que necesitamos para desarrollar el proyecto. También puede ser papelería, puede ser eh, eh, carpetas, documentos, en fin, todo lo que se considere un material para ser utilizado en su proyecto. Equipos, ya son equipos de cómputo, equipos especializados que se requieran comprar. Personal, pues el gasto de personal son de los costos que implican el desarrollo del proyecto en cuanto al personal involucrado en ese trabajo de investigación. En ese caso serían los estudiantes que actúan como si fueran los ingenieros del proyecto, son las personas que van a dedicar más tiempo, entonces implicaría más costo de personal. También el director o codirectores que ellos tienen una asignación por hora semanal, entonces esas horas semanales que van a gastar en atender su proyecto, entonces debe ser consideradas eso como gastos de personal. Más adelante veremos cómo se aplican esos gastos de personal. Salidas de campo, como les decía ahorita, esas salidas corresponden a, a visitas que debe hacerse, por decir algo, si está haciendo un proyecto para una empresa, por decir el Hospital Erasmo Meos, pues deben ir a hacer visitas allá para poder capturar los requerimientos, para poder evaluar su software o evaluar su propuesta con
con los usuarios reales, entonces también debe uno desplazarse allá. Entonces ese presupuesto o esos costos se pueden considerar. En ocasiones uno no los considera pues porque normalmente o casi siempre uno realiza su trabajo es en el laboratorio o en el equipo de cómputo, en el computador personal que uno tiene asignado. Los viajes, pues los viajes que se puede cubrir en una propuesta de investigación o en un trabajo de grado corresponden a viajes a presentación del trabajo en ponencias nacionales o internacionales. Lo mismo que las publicaciones. Publicaciones, hay unas revistas científicas, sobre todo las que son open access, que cobran por la publicación en esas revistas. Una vez el artículo o el trabajo de investigación que se presentó a esa revista es aceptado. Entonces, algunos de estos rubros se pueden considerar a la hora de escribir su anteproyecto de grado. Al igual, y por último sería la inscripción a conferencias. Estas inscripciones es para poder presentar su trabajo, su proyecto de grado en conferencias nacionales e internacionales. El programa de ingeniería de sistemas, pues lastimosamente no tiene dinero o los recursos necesarios para poderles apoyar a ustedes esos proyectos con todos estos rubros, ¿no? Pero sí es bueno tenerlos en cuenta a la hora de presentar su trabajo de grado. Y más aún para proyectos ya de investigación con otras entidades o para el fondo de investigaciones, sí tiene que estar bien detallado y bien establecido. Entonces es importante que ustedes conozcan. Ahora vamos a ver qué evalúa el calificador del anteproyecto. Entonces él va a mirar que se especifiquen los costos, todos los costos previstos para el desarrollo del proyecto y que estos sean consistentes con el mismo y con las actividades planteadas dentro de su cronograma y dentro de su plan de trabajo. Entonces deben ser coherentes lo que yo pida, lo que se establezca ahí en el presupuesto debe corresponder con lo que está planteado en el cronograma para el tiempo establecido en el cronograma, para las actividades y luego con esas actividades se cumplen los objetivos de investigación. Y si cumplo los objetivos de investigación ya desarrollo y cumplo con mi proyecto. Aquí vemos un ejemplo de un proyecto de grado. Este es un proyecto de la creación de componentes software para el programa de ingeniería de sistemas. En ese caso se establecieron los siguientes rubros. En un proyecto uno puede incluir o no incluir algunos de los rubros. Eso depende del trabajo que se esté realizando. No es que obligatoriamente tiene que incluir los rubros que vimos hace unos momentos en todo proyecto, ¿no? Eso es de acuerdo al grado o a lo que se requiere en el proyecto de las actividades y objetivos que se están realizando. En este caso, en este ejemplo, usamos rubro de personal, el de materiales, el de equipos, bibliografía. En este caso, se divide también en lo que aporta el estudiante, que es la mayoría, la verdad, es en nuestro caso, la mayoría de los costos los asume el estudiante. La universidad, pues con equipos, para este proyecto se le asignaron 2 computadores, un computador para cada estudiante, en el cual podían ir a trabajar ahí en la universidad. Entonces ese costo de esos equipos se tuvo en cuenta acá. Y lo que implica más costos es gastos de personal. Gastos de personal, tanto cada uno de los integrantes del proyecto como el director. Pues ahorita veremos cómo se calculan esos gastos de personal. Materiales, también veremos los detalles a continuación. Entonces, equipos, ya les nombré los equipos. Y bibliografía, compra de libros o materiales, o que se requieran guías que se requieran comprar. Entonces, primero se especifica de forma general y luego se detalla cada uno en sus tablas correspondientes. Entonces, deben incluir ustedes un presupuesto general. Ahí se puede apreciar el costo total del proyecto, cuánto implica desarrollar todo ese proyecto. Y acá tenemos otro punto importante que es la financiación externa. En ocasiones, el proyecto de grado se realizan entre la universidad en convenio con otra institución, una empresa externa a la universidad, por ejemplo, digamos, Cerámica Italia. También en algún momento se desarrolló un proyecto con Cerámica Italia. Cerámica Italia aporta algunos materiales, puede aportar algunos equipos también especializados, puede aportar también bibliografía al proyecto. Entonces ahí se dividen esas dos, lo que aporta la UFPS y lo que aporta la empresa con la cual se tenga convenio y se esté desarrollando el proyecto. Eso depende también del proyecto que esté llevando a cabo, ¿no? Entonces deben especificar bien cada rubro, cuánto implica y quién incluye esos gastos. Un mismo rubro puede ser abordado por diferentes fuentes de financiación, ya sea el estudiante, la universidad o la empresa donde se realice el proyecto. Miremos los detalles de cada uno de estos rubros. En este caso vemos los equipos, el rubro de equipos necesarios para la realización del proyecto. En este caso hay una
computadores HP, impresoras, un servidor, un computador Mac con su respectivo costo. Esto los asume el estudiante, esto los asume la universidad con un total de 11.850.000. Como les digo, esto es un valor representativo, ¿no? La universidad en estos momentos no tiene en cuenta esos recursos para apoyarlos a un trabajo de grado. Deberían tenerlos, ¿no? Pero en estos momentos no contamos con esos recursos. A menos que el proyecto esté financiado por el Fondo de Investigaciones. Con el Fondo de Investigaciones de la universidad, que aplica para los semilleros de investigación, sí se cubren algunos rubros de hasta un límite de dinero. Entonces, en este caso, aquí tenemos la tabla correspondiente para los equipos, compra equipos. Y acá, en esta tabla que vemos acá, tenemos ya para el rubro de gastos de personal. En este caso fueron 2 estudiantes que realizaron ese proyecto con mi dirección. Entonces uno asume el sueldo base, esto fue hace unos ya más de 5 años. Entonces se asuma el sueldo base del docente, del director. Ese sueldo se debe calcular o por prorratear a lo correspondiente a las horas de dedicación del proyecto. La dirección de un trabajo de grado implica al director de su trabajo unas 2 horas de trabajo semanales, 2 horas en las cuales se debe reunir con los estudiantes para trabajar de su proyecto. Entonces, esas 2 horas semanales corresponden a un valor de 43.750 por semana. Y el total sería de 875.000 pesos en todo el proyecto. En este caso, la duración del proyecto eran de 20 semanas. El cronograma se planteó por semanas. ¿Sí? Entonces, depende también cómo se plantea el cronograma. Si está planteado por meses, entonces los costos acá deben salir por meses. Entonces, acá está el total, el costo por semana y el costo total del proyecto. El estudiante, pues se asume que es un ingeniero de sistemas cuyo sueldo inicia, pues en ese entonces un sueldo promedio para un estudiante recién graduado era de 1.800.000 pesos. Se hace sus cálculos correspondientes para las 40 horas semanales. Entonces aquí si tienen que hacer también tanto para el director como para el estudiante, el prorrateo de lo que le vale una hora de trabajo, y esa hora se multiplica por las 40 semanales y ese valor que se encuentra semanalmente por lo que dura todo el proyecto. Y vemos que pues, los costos más grandes implican el trabajo del estudiante. Acá en la parte izquierda pueden ver los detalles de cómo se calcularon estos datos para su mayor información y que puedan aplicarlo en su proyecto. Esto sería lo del gasto personal. Materiales. En este caso se incluyeron materiales, pues era el desarrollo de un software. Ahí no necesitamos ningún material específico o especial, como ya fuera otro tipo de proyecto como de química o física, en el cual sí se requieren ciertos elementos para poder hacer algunas pruebas, ¿no? En este caso no, en este caso simplemente imprimir informes, imprimir el libro final, imprimir muchas cosas y carpetas de presentación para organizar esos informes, con un total de 114.000 pesos, y este rubro es asumido por los estudiantes. En otro, las fuentes bibliográficas, pues tenemos acá se paga o se adquirió una suscripción a ASM por un periodo de 12 años para poder consultar o obtener las fuentes de financiación. Actualmente la universidad ya cuenta con esa base de datos de ASM, entonces ya estos costos no se tendrían en cuenta. Y un libro técnico por valor de 45.000 pesos. Esto corresponde a pues el estudiante compró el libro y la universidad adquirió la licencia para ACM, para poder consultar los artículos y trabajo relacionado con la investigación. Aunque esto ya se tiene en la universidad, entonces ustedes no deberían incluir esto. Con un total de 297.000. Entonces acá pueden incluir los libros que se requieran comprar para poder desarrollar el proyecto. Esto ya sería para información técnica o bases teóricas para poder desarrollar el proyecto. Ahora, entonces hasta acá vimos lo que se debe plantear en su trabajo de grado, ¿no? Ahora veremos lo que exige el Fondo de Investigaciones para proyectos de semilleros de investigación en la parte del presupuesto. Entonces, el Fondo de Investigaciones, pues, si no lo saben, es el FINUM, es una área ya de la Vicerrectoría de Investigaciones que normalmente, anualmente, saca convocatorias tanto para los grupos de investigación como para los semilleros de investigación. En esos semilleros se pasa el proyecto. Ese proyecto podría ser uno de los trabajos de grado de ustedes o otro, o entre un proyecto incluir varios trabajos de grado,
Eso sí depende de cada semillero de investigación, cómo trabaja sus proyectos. Y eso se pasan a la fondo de investigaciones y ahí sí hay un dinero que se le asigna al proyecto para poder cubrir algunos rubros que vamos a ver a continuación. Entonces, en esas clases de proyectos, ahí sí es más delicado el manejo del presupuesto, porque todo se debe soportar, todo se debe eh, validar que sea para uso específico del proyecto, ¿no? No es que le den a uno el dinero y uno lo gaste en otras cosas o en cosas personales. Entonces, la universidad en ese sentido tiene un control para poder sí, que se lleven a cabo esos proyectos. El fondo de investigaciones para semilleros de investigación financia hasta 5 millones, si no estoy mal, por proyecto. Para proyectos de investigación de grupos de investigación hasta 25 millones. Entonces, miremos cómo se plantea un proyecto, el presupuesto para un proyecto de este tipo. Entonces, primero aquí está la tabla general con los rubros específicos. Pues lo mismo que veíamos ahorita de personal, se calcula de la misma forma. Equipos, licencias de software, acá lo divide ya en otro rubro diferente. En otro rubro diferente, también los reactivos, material de laboratorio, materiales e insumos que se requieren, papelería y útiles de escritorio, salidas de campo, servicios técnicos, documentación bibliográfica, análisis y pruebas de laboratorio, gastos de viaje, inscripción a ponencias. Entonces vemos que son los rubros muy parecidos, ¿no? Y se dividen en dos partes, lo que aporta la universidad y lo que aporta la empresa o lugar donde que tenga algún convenio donde uno va a desarrollar el proyecto. Entonces, eso sería lo que llaman como contrapartida. Entonces, una es lo que pone la universidad y lo otro es lo que pone la empresa o entidad que tiene un convenio. Se puede ir también en especie. En especie no es que den el dinero en efectivo, puede dar el computador o puede dar el trabajo de una persona especializada. Eso se considera como en especie. En especie no es que, entonces puede ser, el fondo de investigaciones da dinero, ese dinero pues uno pasa las cotizaciones de lo que requiere comprar y la universidad le compra los equipos, los libros, los reactivos o lo que uno necesite. Entonces vemos que los rubros son muy similares. Ahora pasémoslos rápidamente cada uno de ellos, los detalles. Los gastos de personal ya piden alguna información más. Entonces está el nombre del investigador y el papel que va a desarrollar, qué formación académica tiene, qué función va a desarrollar entre el proyecto, la dedicación, semestres, cuántos semestres va a participar en el proyecto, o en este caso, pues un proyecto semillero puede durar 2 semestres o un semestre normalmente. Cuánto aporta el FINU y cuánto aporta en la contrapartida, y se va tomando los totales. Así de la misma forma para las demás tablas de presupuestos. Esto sería para los equipos, entonces ahí piden qué equipo o herramienta se debe adquirir, tocar una justificación, cuánto va a aportar el FINU y cuánto aporta la empresa donde se llegue a desarrollar. Si no hay empresa donde está desarrollando, si está llevando a cabo solo la universidad, pues solo se llena aquí el FINU, el Fondo de Investigación de la Universidad, de cuánto aportaría. Lo mismo con con las otras tablas, entonces cuantificación de equipos, de software que se requiera adquirir, se llena casi la misma información, entonces el equipo y cuánto da la UFPS y cuánto da en contrapartida. Eso es la misma forma, entonces el software que se requiere comprar y los datos, la justificación junto con los valores que va a aportar la universidad o en contrapartida la empresa. Así también para reactivos, para insumos, entonces ahí pueden ver los detalles de lo que se va a hacer. Papelería, entonces también se establece qué elementos de papelería, útiles de escritorio debo incluir ahí. Cabe destacar acá que dice los costos se deben incluir en miles de pesos. Entonces si yo gasto 100.000 pesos en papelería, entonces aquí aparecería solo el 100. Entonces eso es para el fondo de investigaciones es de esta forma. En su trabajo de grado, pues en su proyecto de clase que están trabajando ahorita, lo pueden incluir en el valor total o en miles también, como ustedes quieran. Aquí vemos los servicios técnicos, documentación bibliográfica, por los mismos datos, casi se pide la misma información para todas las tablas, para cada rubro presupuestal. Lo mismo con estos dos, que análisis y prueba de laboratorio y descripción y justificación de los viajes. Entonces acá, ¿qué puede incluir un viaje? Pues los tiquetes aéreos, los viáticos que se van a gastar por día para el hotel, para alimentación, para transporte allá interno donde es la conferencia y el total. Entonces esto sería para participar en ponencias nacionales e internacionales. Entonces aparte con ese
fondo de investigación de la universidad apoya estos elementos. También a veces con el programa uno puede solicitar ese apoyo, así no tenga proyecto de investigación aprobado por el Fondo de Investigaciones. El programa ayuda con ciertos elementos para poder uno hacer esas ponencias nacionales e internacionales. Y eso también es algo, algo muy interesante en la investigación, ¿no? Pues uno investiga, propone proyectos y esos proyectos o esos trabajos son atractivos para ciertos tipos de conferencias. Pues si uno, y la universidad lo apoya a uno para viajar y para ir a dar su charla y en representación de la universidad y dar esas conferencias. Por último, también entonces se cubre en esos proyectos del semillero esas inscripciones a esas ponencias internacionales. Entonces la universidad lo apoya a uno con ese dinero para poder participar y poder inscribirse. Normalmente en un encuentro internacional, una inscripción a una ponencia vale $1.000.000, $200.000. Entonces, eso depende de la conferencia y de la importancia que tenga esa conferencia. Esa sería la presentación del presupuesto. Espero hayan comprendido lo que deben incluir, lo que deben hacer. Quedo atento a cualquier duda, a cualquier sugerencia. Me pueden escribir a mi correo, a mi WhatsApp, que ya lo tienen ustedes. Entonces, por favor, aplicar todo esto que vimos en este video a su proyecto de investigación, que será la entrega final ya de su proyecto. Muchas gracias y nos veremos luego.